Hola a todos, mis queridos amigos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a desentrañar uno de esos misterios que ha tenido a medio mundo preguntándose: ¿la increíble química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue pura coincidencia, un destino escrito en las estrellas, o una estrategia de carrera cuidadosamente planeada? Porque, seamos sinceros, su relación, tanto en pantalla como fuera de ella, generó una auténtica tormenta mediática. Y es que cuando dos actores con tanto carisma y talento se unen, y el resultado es una conexión que traspasa la pantalla y cautiva a millones, es inevitable que todos queramos saber qué hay detrás. Así que pónganse cómodos, prepárense un cafecito o su bebida favorita, porque hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Can y Demet, analizando cada detalle de su posible carrera en pareja, o si, simplemente, el destino decidió jugar a su favor. Y antes de empezar a desgranar toda esta historia, si todavía no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Así no se pierden ninguna de nuestras investigaciones y análisis sobre sus estrellas favoritas. Cuando hablamos de Can Yaman y Demet Özdemir, es imposible no pensar en Erkenzikuş, o Pájaro Soñador, la serie que los catapultó a la fama internacional y, para muchos, los convirtió en la pareja ideal. Y es que su química era palpable, eléctrica, de esas que hacen que te olvides de todo y te sumerjas por completo en la historia. Recuerdo perfectamente las miradas, los gestos, la forma en que se complementaban. No era solo actuar, se sentía real. Y ese real es lo que alimentó un sinfín de rumores y especulaciones sobre si su relación iba más allá de la pantalla. ¿Se enamoraron realmente mientras filmaban? ¿Fue algo planeado para alimentar la fama y la narrativa de la serie? O tal vez, una mezcla de ambas cosas. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Por un lado, tenemos la versión más romántica y, honestamente, la que muchos de nosotros queríamos creer, que el amor nació en el set. Es lo que suele pasar en estas historias, ¿verdad? Dos actores jóvenes, talentosos, compartiendo tantas horas, tantas escenas intensas, y de repente la chispa salta. Y con Can y Demet, esa chispa parecía un incendio forestal. Sus interacciones, tanto en entrevistas como en eventos públicos, a menudo transmitían una complicidad y una cercanía que iban más allá de lo profesional. Sus seguidores, los famosos Candem, se volvieron locos con cada indicio de que su amor era real. Y es que, seamos honestos, ¿quién no quiere creer en un cuento de hadas moderno? Pero por otro lado, también está la perspectiva de la carrera en pareja. En el mundo del entretenimiento, la imagen y la narrativa son cruciales. Si una pareja de actores tiene una química tan potente en una serie, mantener esa imagen de pareja, incluso fuera de ella, puede ser una estrategia muy efectiva para capitalizar su popularidad. Piensen en ello: una pareja que el público ama junta, genera más interés, más audiencia, más contratos. ¿Podría ser que parte de su relación fuera un performance cuidadosamente orquestado para mantener viva la llama de Erkenzikuş y explorar nuevas oportunidades juntos? No digo que lo fuera, pero es una posibilidad que no podemos descartar por completo. Analicemos el momento en que todo esto explotó. Erkenzikuş fue un éxito masivo, especialmente en Italia y España. Can Yaman ya tenía una base de fans considerable, pero Demet Özdemir, aunque reconocida en Turquía, se catapultó a la escala internacional gracias a esta serie. Su conexión fue el motor principal del éxito. Y cuando surgieron los rumores de su relación, el interés mediático se disparó. Se convirtieron en un fenómeno, y su imagen como pareja era inquebrantable. Ahora, hablemos de la dinámica entre ellos. Can Yaman, conocido por su carisma desbordante y su energía, y Demet Özdemir, con su gracia y su talento interpretativo. Parecían el dúo perfecto. En las redes sociales, las publicaciones de uno sobre el otro, los comentarios, las fotos juntos, todo contribuía a esa narrativa de pareja. Y cuando digo contribuye, me refiero a que alimentaba la fantasía de sus seguidores, que estaban ávidos de más contenido de su pareja favorita. Pero, ¿qué pasó después? Las relaciones, como sabemos, tienen sus altos y bajos, y las relaciones de celebridades, con el escrutinio público, mucho más. Tras un tiempo, la relación, o al menos la percepción pública de ella, pareció enfriarse. Los rumores de separación comenzaron a circular y finalmente se confirmó que habían tomado caminos separados. Y aquí viene la pregunta clave: ¿su supuesta relación fue una forma de impulsar sus carreras individuales y la de la serie,
y una vez alcanzados sus objetivos, la relación dejó de ser necesaria. O realmente se enamoraron, pero la presión del público y la vida misma los separó. Es interesante ver cómo, incluso después de su ruptura, su nombre a menudo se menciona en conjunto. Cuando Kanyaman anuncia un nuevo proyecto, muchos fans añoran verlo de nuevo con Demet. Y viceversa. Esa conexión que crearon en Erkencikus se ha convertido en una especie de legado que hasta el día de hoy sigue generando expectativas. Vamos a pensar en el impacto en sus carreras. Ambos, después de Erkencikus, han tenido trayectorias exitosas. Kanyaman ha explorado proyectos internacionales, como la serie italiana Viola come il mare, y ha mantenido una fuerte presencia mediática. Demet Özdemir también ha seguido cosechando éxitos en Turquía y ha ganado reconocimiento internacional, siendo invitada a eventos y embajadora de marcas importantes. Podríamos decir que la pareja que formaron les dio un impulso inicial, una plataforma, para luego brillar por separado. Es muy probable. La exposición que obtuvieron juntos fue inmensa y les abrió muchas puertas. Ahora, la gran pregunta que todos se hacen, ¿fue real o una estrategia? Y la verdad es que en la mayoría de los casos, la realidad es mucho más compleja que un simple sí o no. Es muy probable que haya habido elementos de ambos. Quizás al principio, la atracción y la conexión fueron genuinas. Es difícil fingir una química tan potente durante tanto tiempo. Sin embargo, una vez que se dieron cuenta del fenómeno que eran como pareja, es natural que, tanto ellos como sus equipos, hayan aprovechado esa oportunidad para maximizar su impacto. Imaginemos la situación. Estás en el set, tienes una conexión especial con tu coprotagonista, la serie es un éxito rotundo, y el público te adora como pareja. ¿Sería ilógico aprovechar esa ola? No. La industria del entretenimiento es, en gran parte, una cuestión de imagen y de narrativa. Si esa narrativa, en este caso, la de una pareja real o al menos muy cercana, genera tanto fervor, es una herramienta poderosa. Pensemos en los contratos publicitarios, las apariciones públicas, las entrevistas conjuntas. Todo esto puede ser una fuente de ingresos y de visibilidad. Si además hay un interés genuino entre las personas, pues miel sobre hojuelas. Pero si esa conexión se ve amplificada o incluso ligeramente construida, para el beneficio mutuo, tampoco es necesariamente algo negativo. Es parte del juego, especialmente cuando se maneja con la elegancia y el profesionalismo que, hasta donde sabemos, Kan y Demet han mostrado. Hay que recordar que detrás de las cámaras hay equipos de marketing, de relaciones públicas, que analizan cada movimiento. Si su equipo vio el potencial de Kandem como una marca, es lógico que hayan buscado potenciarla. Y si ellos, como personas, también disfrutaban de esa dinámica y de la adoración de sus fans, pues perfecto. La cuestión del destino también entra en juego aquí. A veces las personas se cruzan en el momento y lugar perfectos, y la química fluye de manera inexplicable. ¿Fue el destino el que los unió en el set de Erkencikus? Quizás. Pero el destino solo te pone en el camino, eres tú quien decide qué hacer con esa oportunidad. Y ellos, sin duda, supieron qué hacer. Si analizamos su comportamiento y las entrevistas posteriores a su ruptura, se puede percibir un respeto mutuo, aunque también una clara separación. No hay grandes escándalos ni acusaciones. Se muestran como dos profesionales que compartieron un momento muy importante de sus vidas y carreras. Y eso, en sí mismo, habla mucho. No se aferraron a una imagen que ya no les servía, pero tampoco negaron la importancia de lo que vivieron juntos. Quizás la verdad, como suele suceder, se encuentra en un punto intermedio. Hubo una conexión real, una atracción que se tradujo en una química increíble en pantalla. Esta conexión fue alimentada por la narrativa de la serie y por la pasión de los fans. Y ante el éxito arrollador, tanto ellos como sus equipos supieron capitalizar esa oportunidad, creando una imagen de pareja que trascendió la ficción y se convirtió en un fenómeno. Es fascinante observar cómo la percepción pública puede influir en la trayectoria de los artistas. Los Kandem se convirtieron en un activo valioso. Y mientras esa narrativa les beneficiaba a ambos, la mantuvieron viva. Una vez que la etapa de Erkencikus concluyó y sus caminos comenzaron a divergir, la necesidad de mantener esa imagen de pareja disminuyó, dando paso a la consolidación de sus carreras individuales. Al final del día, ¿importa realmente si fue un 100% destino o un 100% estrategia?
Lo que sí sabemos es que crearon un momento mágico para millones de espectadores. Su trabajo juntos fue excepcional, y la conexión que proyectaron, fuera cual fuera su origen, resonó de manera profunda. Nos regalaron momentos inolvidables en pantalla, y nos hicieron soñar, nos hicieron especular, nos hicieron sentir parte de algo especial. Y eso, en el mundo del entretenimiento, es un logro inmenso. Así que, para resumir, la historia de Can Yaman y de Method Demir es un ejemplo fascinante de cómo la química en pantalla, la adoración de los fans y las estrategias de carrera pueden entrelazarse para crear un fenómeno. Si bien es imposible saber con certeza el grado exacto de planificación versus destino, es innegable que su conexión fue un catalizador para un éxito monumental, tanto para ellos individualmente como para la serie que los unió. Y ese legado, esa huella que dejaron en el corazón de sus fans, es algo que perdurará. Y con esto, llegamos al final de nuestra profunda inmersión en la dinámica de Can Yaman y de Method Demir. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que fue destino, estrategia, o una mezcla de ambos? Déjenme sus opiniones, sus teorías, sus anécdotas en la sección de comentarios, quiero leerlos a todos. Y si este vídeo les ha parecido interesante y han aprendido algo nuevo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can y de Met, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ningún contenido futuro. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.